Amados hermanos en Cristo Jesús, paz a vosotros. Tomen su asiento un momento, por favor, muchas gracias. Y bien, hermanos, pues cada clase nos sorprende, ¿verdad? Aunque ya lo hemos estudiado anteriormente en otras ocasiones, pero es bonito, hermanos, recordar estas historias de aquellas personajes, ¿verdad? Que fueron esas, como dice las clases, matriarcas, ¿verdad? Porque sí, de allí, hermanos, se desprende toda la nación de Israel. Y, hermanos, aprendemos tanto de sus virtudes como también de los errores, ¿verdad? Para que aprendamos también, no tan solamente de los errores, sino de las virtudes, porque a veces prácticamente los seres humanos lo primero que vemos, ¿verdad? Y juzgamos son solamente los errores, ¿verdad? Y decimos, no, pues ¿qué voy a aprender de ella si él es así, 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 así? Pero ¿qué tal de las virtudes, verdad? Hay que aprender más de las virtudes y poner más atención a eso que los errores. Los errores sí, es cierto, los analizamos, los miramos, pero hermanos, para no caer en ese mismo error, ¿verdad? Y tener ese cuidado. Y bien, hermanos, pues quiero continuar en esta mañana el tema, hermanos, que he titulado El Juicio Divino. Nada más que comentaba que este tema, pues en realidad sí tiene muchos versículos, mucho material, y es necesario pues llevarlo por partes, ¿verdad? Primera, segunda, quizás hasta tercera parte todavía haya, ya que, hermanos, como les comentaba en la ocasión anterior, de que el juicio de nuestro Dios, hermanos, se está llevando a cabo, en verdad, de una manera que, hermanos, no va a ser solamente cuando Cristo venga, sino que se está desarrollando, esa es la palabra correcta, hermanos. Desde el principio se ha estado desarrollando el juicio divino, ¿verdad? Desde un principio vemos que la causa de que se lleve a cabo este juicio, hermanos, es la rebelión de uno, y ese es Satanás. Por causa de la rebelión, hermanos, de uno, es necesario que se lleve a cabo un juicio, ¿verdad? Pero este uno, hermanos, pues también hizo pecar a otros, ¿verdad? En su conciencia. Entonces, hermanos, es necesario, hermanos, que se lleve a cabo ese juicio, no tan solamente por causa de este uno, sino por toda la humanidad. También, hermanos, que Dios le ha dado ese libre albedrío para que tome la decisión, ya sea de servir a Dios o de no servir a Dios, ¿verdad? Dios le ha dado ese libre albedrío para que el hombre escoja. Y entonces, hermanos, decíamos que se está desarrollando desde el principio hasta el día de hoy. Y también, hermanos, esa es su primera, por decirlo así, su primera parte. La segunda parte o fase es, hermanos, en el reinado de Jesucristo, ¿verdad? Que también se lleva a cabo ese juicio de Cristo. Pero también, hermanos, nos habla la Escritura de otro juicio, que es el juicio final, ¿verdad? Cuando, hermanos, se lleva a cabo al final de los 1000 años. Sí, entonces se lleva por diferentes etapas. Así que, hermanos, quiero, antes de finalizar con esos juicios, la última etapa final del juicio final, hermanos, quisiera nuevamente, pues continuar con la primera etapa de este juicio que se está desarrollando hasta el día de hoy, ya que, hermanos, a veces es necesario que nosotros, como nuestro hermano decía en su oración, es necesario, hermanos, que nuestro Dios nos dé entendimiento y sabiduría para entender su voluntad, para que nosotros también como iglesia, hermanos, no, hermanos, pues vayamos a ser condenados con el mundo. Y si es necesario que seamos juzgados por nuestro Dios en este momento, es mejor, ¿verdad? Para que seamos disciplinados, ¿verdad? Para que seamos mejor castigados, pero no condenados, ¿verdad? Porque la Biblia dice, ¿quién es aquel padre que a su hijo que le ama no castiga? Dice, pues entonces no es padre. Más si le castiga es porque le ama, ¿verdad? Entonces nuestro Dios, la Biblia dice que al que ama, ¿qué cosa? Castiga, hermanos, porque lo tiene como a su hijo. Entonces, mientras seamos hijos de Dios, hermanos, nuestro Dios hace juicio en sus hijos para que seamos corregidos, para que seamos disciplinados,
y no que seamos castigados, o mejor dicho, condenados, ¿verdad?, cuando Jesucristo venga, ¿verdad?, porque ahí sí va a ser la determinación final. Entonces, hermanos, nuevamente decía, vamos a continuar este desarrollo de la primera parte del juicio divino que se está desarrollando hasta el día de hoy. Y, hermanos, también como subtítulo le he puesto juicio espiritual de la Iglesia de Dios, ¿verdad? Porque vamos a leer nuevamente el versículo, hermanos, que vamos a leer, nos vamos a dar cuenta que así dice la palabra del Señor. En primera carta de Pedro, lo hemos leído ya anteriormente, pero les invito a que lo leamos nuevamente, hermanos. En primera de Pedro, capítulo 4, versículo del 12, pues hasta el 19, hermanos, con paciencia. Si lo encuentran, les invito a que nos pongamos de pie para que me acompañen a leer estos versículos de la palabra de nuestro Dios. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12 al 19. Dice así, vamos a leer todos juntos. Primera de Pedro 4, 12 al 19. Dice así, leamos en el nombre de Cristo. Carísimos, no os maravilléis cuando sois examinados por fuego, lo cual se hace para vuestra prueba, como si alguna cosa peregrina os aconteciese. Antes bien, gozaos en que sois participantes de las aflicciones de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis en triunfo. Si sois vituperados en el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque la gloria y el Espíritu de Dios reposan sobre vosotros. Cierto, según ellos, Él es blasfemado, mas según vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por meterse en negocios ajenos. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, antes glorifique a Dios en esta parte, porque es tiempo de que el juicio comience de la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿qué será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿a dónde aparecerá el infiel y el pecador? Y por eso los que son afligidos según la voluntad de Dios, encomienden sus almas como a fiel Creador, haciendo bien. Amén. Pueden sentarse, muchas gracias. Son palabras de nuestro Dios a través del apóstol Pedro, hermanos, ya que veía de que, hermanos, en la ascensión de Jesucristo al cielo, Él recordaba las palabras de Cristo que les decía: en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Entonces las aflicciones, hermanos, que la iglesia iba a padecer se estaban manifestando, hermanos, porque el Señor también estaba haciendo juicio, hermanos, no tan solamente con el mundo exterior, sino también con su pueblo, ¿verdad? Se recuerdan que, así como me recuerdan las palabras que dijo Rebeca a su hijo, dice que tu maldición, dice, sea sobre mí. Se recuerdan las mismas palabras que dijo el pueblo de Israel cuando, hermanos, condenaban al justo y liberaban al malhechor. Y decían, dice, ¿qué quieren que haga con Jesús el Cristo? Dice, pues crucifícale. Dice, pero antes de eso, dice, ¿a quién quieren que suelte? Dice, ¿a Cristo o a Barrabás? Dice, a un malhechor. Dice, no, suéltanos a Barrabás. Pero sabían ellos que Barrabás, hermanos, era un malhechor, ¿verdad? Y entonces dice, ¿y entonces qué quieren que haga con el Cristo? Dice, bueno, con él crucifícale. No quiere, dice, pero ¿qué mal ha hecho? Ya te dijimos que lo crucifiques. Entonces, hermanos, no encontraron, Pilatos no miró una causa justificada para que Jesús fuera condenado. Pero aquel que sí, hermanos, existía la causa justificada y que era Barrabás, dice, no, dice, a él déjalo libre. Sí. Entonces se dan cuenta, o nos damos cuenta, hermanos, que
a veces el juicio de Dios es distinto al juicio del hombre, ¿verdad? Allí Pilatos, hermanos, estaba como juez, ¿verdad?, para dictaminar un juicio, de hacerle justicia al justo y de, hermanos, castigar al malhechor. Pero entonces, hermanos, viéndose persuadido Pilatos por su esposa, pues le dice: no tengas que ver con aquel justo, dice, porque esta noche he padecido sueños por causa de él. Y le dio más temor a Pilatos, ¿verdad? Entonces le dice, pues tráiganme un baldecito de agua. ¿Qué iba a hacer Pilatos? Dice: delante de ustedes yo me lavo mis manos, dice, porque yo no soy culpable de la muerte de este justo. ¿Verdad que así dijo? Sí, en cierto modo él se estaba justificando delante del pueblo de Israel. ¿Y qué dijo el pueblo de Israel? Que su sangre caiga sobre nosotros. ¿Y sobre quién más? Y sobre nuestros hijos. Se echaron ellos la responsabilidad. Y hermanos, ¿el Señor hizo juicio con esa responsabilidad que ellos tomaron? Sí, hermanos. Por eso es que Jesús, hermanos, cuando llegó a Jerusalén, no entró de una manera, bueno, fue de una manera agridulce, por decirlo así, porque estaba contento de que los que creían en él, hermanos, le recibían: hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y tendían sus palmas, sus mantos, y recibían, hermanos, al Rey de Reyes, pero, hermanos, de una manera humilde, en un burrito. Pero al llegar a Jerusalén, hermanos, esa alegría se cambió a tristeza y empezó a llorar. ¿Por qué lloró, hermanos? Porque estaba mirando el juicio que caía ¿sobre quién? Sobre Jerusalén, ¿verdad? Dice: oh Jerusalén, Jerusalén, que matas y apedreas a los que son enviados a ti. Y ya, ¿cuántas veces quise juntar tus hijos como la gallina arrulla sus pollos y no quisiste? Dice: vendrá la hora cuando te derribará la tierra y no te levantarás. ¿Hasta cuándo? Hasta aquel día que digas: bendito el que viene en el nombre del Señor, ¿verdad? Entonces, hermanos, nos damos cuenta que en realidad nuestro Dios, hermanos, es un Dios muy justo y que nos da la oportunidad, hermanos, de aceptarlo, ¿verdad? Porque Él vino a darnos salvación. Pero somos nosotros los que tomamos la decisión si lo aceptamos o lo rechazamos. Por eso está este versículo, hermanos, que se ha hecho famoso entre el grupo religioso, y lo vamos a leer, hermanos, porque es importante, también de ahí nos desprendemos, acerca del juicio de Dios, ¿verdad?, en la iglesia de Dios, el juicio espiritual de la iglesia de Dios. San Juan 3:16, ¿se recuerdan? Vamos a leerlo, dice así. San Juan capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para que condene al mundo, mas para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, mas el que no cree ya es condenado, porque no creyó en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, porque la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras, ¿qué cosa eran? ¿Buenas o malas? Eran malas, y por eso dice que amaron más las tinieblas que a la luz. Por eso es que no aceptaron y recibieron al Mesías, a Jesucristo. Pero entonces, hermanos, existe un juicio, sí, hermanos, que se está desarrollando desde el principio y hasta el día de hoy, hermanos, ¿verdad? Entonces, por eso se está predicando el Evangelio de Jesucristo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en este instante, hermanos, no tan solamente la iglesia, el mundo entero está siendo juzgado desde ahorita ya. Claro, no es el juicio final, repito, ¿verdad? Porque hay 2 fases o 3 fases, ¿verdad? La primera, la actual, la segunda en los días de Cristo, y la tercera, que es el juicio final, desde luego, es un desarrollo. Pero entonces, hermanos, Jesús dice que no, Dios dice, Jesús, que no envió Dios al mundo, a Jesús para que condene al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Él no vino a condenar al mundo, todavía no,
¿verdad?, se llevará a cabo después, pero ahorita es la oportunidad, hermanos, de la salvación. Por eso Jesús inició su predicación cuando dijo: arrepentíos, que el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, por causa del reino de los cielos, la predicación del arrepentimiento, hermanos, es necesario que se predique. ¿Arrepentirse de qué, hermanos? Pues de nuestros pecados, ¿verdad? Para que, hermanos, sean borrados nuestros pecados y para que no seamos condenados con el mundo. Pero dice la Escritura que aquel que no ha creído, o el que no cree en el Hijo de Dios, ya definitivamente lo da por condenado. Sí. Entonces, hermanos, de esa manera es como se desarrolla el juicio divino hacia la humanidad y a la iglesia de Dios también. El apóstol Pedro, primeramente, ya escuchamos que dijo, hermanos, dando ejemplo de la aflicción, hermanos, que padece la iglesia, ¿verdad?, y también de la que padece el mundo, ¿verdad? Dice en nuestra lectura que leíamos, dice que si nosotros pasamos aflicciones, que no nos impacientemos, dice: carísimo, no os maravilléis cuando sois examinados por fuego, lo cual se hace para vuestra prueba, como si alguna cosa peregrina os aconteciese. Cuando alguien padece, hermanos, por causa del Evangelio, por causa de la doctrina del Señor, ¿verdad?, entonces es algo peregrino, es algo pasajero que pasa, ¿verdad? No nos asombremos, no nos maravillemos, porque es pasajero. En algún momento de tiempo, como nos decía nuestro hermano ministro, por causa de aceptar la doctrina del Evangelio, también, hermanos, echa de enemigos hasta su propia familia, a sus amigos, a sus compañeros de trabajo, hermanos, de todos, ¿verdad?, es enemigo ahora. Y es ahí donde, hermanos, la palabra de Dios dice: son pruebas, estás pasando por la prueba, dice, pero la cosa es peregrina, no te impacientes. Pero sigue hablando el apóstol San Pedro, dice: si sois vituperados en el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque la gloria y el Espíritu Dios reposan sobre vosotros. Cierto, según ellos, Él es blasfemado, ¿verdad?, el Evangelio, mas según vosotros es glorificado nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Porque ya Jesucristo lo había mencionado, que por causa de Él los hijos de Dios iban a padecer afrenta, iban a padecer persecución, iban a padecer injurias, ¿verdad?, y maledicencias. Entonces, hermanos, la gloria de Dios reposa sobre sus hijos que se esfuerzan en servirle. Pero hay otra cosa, hay una amonestación aquí mismo del apóstol Pedro. Más adelante entonces dice: pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, antes glorifica a Dios en esta parte. El versículo anterior: así que ninguno de vosotros padezca como ¿qué? Como homicida, o ladrón, o malhechor, o por meterse en negocios ajenos. ¿Sí? Entonces amonesta también el apóstol Pedro a la iglesia, de que si has de padecer, padece, como dice el mismo, porque es mejor que padezcamos haciendo el bien, si la voluntad así lo quiere, que haciendo ¿qué cosa? El mal. Entonces se padece haciendo el bien, pero también se padece ¿qué cosa? Haciendo el mal, ¿verdad? Cuando crucificaron a Jesús, uno estaba padeciendo por hacer el bien y otros estaban padeciendo por hacer el mal. Entonces, por eso dice el apóstol Pedro que ninguno de vosotros, y lo dice claro, ¿verdad?, ninguno de vosotros padezca y estoy sufriendo, ¿pero por qué? Pues por meterme en negocios ajenos. Pues no padezcas por eso, no lo hagas, porque eso no es gloria de Dios. Pero si padeces como cristiano, entonces no te avergüences, ¿verdad?, porque la gloria y el poder de Dios reposa sobre ti. Y es cuando allí expresa el apóstol Pedro y dice: porque es tiempo de que el juicio comience con la casa de Dios. Y si comienza con la casa de Dios, dice, o si comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio? Y luego, hermanos, añade también: y si el justo con dificultad se salva, ¿sí? Es fácil, dice, con dificultad se salva, ¿a dónde aparecerá el infiel y pecador? Entonces, ¿qué quiere decir, hermanos? Que debemos de apreciar lo que Dios nos ha dado, lo que tenemos en nuestras manos, esta salvación, y no descuidarla, ¿verdad?
Porque, hermanos, ¿qué es más fácil, hermanos? ¿Hacer la voluntad de Dios? ¿Hacer las cosas que le agradan a Dios? ¿O pecar e irse al mundo? ¿Qué es más fácil? ¿Verdad? Entonces nos cuesta, hermanos, hacer la voluntad de Dios. Para que, hermanos, nos descuidemos y pequemos y desobedezcamos a Dios, hermanos, pues no conviene, no vale la pena, ¿verdad? Porque ya nos hemos esforzado, ya hemos sufrido por causa del Evangelio, para que ahora pequemos, hermanos, y volvamos otra vez a sufrir, pero no por causa del Evangelio, sino porque lo merecemos. Entonces, hermanos, el juicio, por eso es que se está desarrollando el juicio hasta el día de hoy. ¿De qué manera, hermanos? ¿Cómo? Bueno, la misma palabra de Dios nos los enseña. Vamos a leer cómo, hermanos, y vamos a ir mirando algunos versículos de cómo se manifiesta, hermanos, el juicio de nuestro Dios en nosotros. Dice así, vamos a leer San Juan capítulo 16, hermanos. San Juan capítulo 16, versículo 7 en adelante. Dice así San Juan 16, 7. Empero yo os digo la verdad, os es necesario que yo vaya, porque si yo no fuese, el Consolador no vendría a vosotros, mas si yo fuere, os lo enviaré. Y cuando Él viniere, redarguirá al mundo de pecado y de justicia, ¿y de qué más? Y de juicio. ¿Quién es el que va a redarguir, hermanos, de pecado, de justicia y de juicio? El Consolador. ¿Y quién es el Consolador, hermanos? El Espíritu Santo de Dios. O sea, esa iba a ser la obra, pero sigue diciendo más. Verso 9. De pecado ciertamente por cuanto no creen en mí, y de justicia porque voy al Padre y no me veréis más. Verso 11, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo es que, ¿quién es ese príncipe de este mundo? Satanás. Si nos damos cuenta, hermanos, ¿por qué es necesario un juicio? Sí, por la rebelión de uno, por el pecado de uno, hermanos, y a veces nosotros decimos que es por Adán y Eva, ¿verdad? Le echamos la culpa que es por él. Pero, hermanos, no tan solamente Adán y Eva, todavía el pecado viene desde más allá, desde el principio, desde la rebelión de uno, ¿verdad? Porque, hermanos, si no hubiera Satanás incitado a la primer pareja, si no los hubiera tentado, hermanos, pues, hermanos, ellos iban a vivir para siempre, pero fue uno que responsable, hermanos, que, hermanos, tentó a la primer pareja y los hizo caer. Entonces, por ese pecado, por esa rebelión, es necesario un juicio. Entonces, hermanos, dice el Señor Jesús, es necesario que yo vaya, porque si yo no voy, el Espíritu o el Consolador no viene. Pero cuando Él viniere, ¿cuál iba a ser la labor del Espíritu Santo? No, fíjense que también no tan solamente, eso dice aquí en el versículo, el Espíritu Santo dice que nos guía a toda verdad, dice, versículo 12, aún tengo muchas cosas que deciros, mas ahora no las podéis llevar. Pero cuando viniere aquel Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará de sí mismo, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que han de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os la hará saber. Bueno, entonces, hermanos, el Espíritu Santo nos guía a toda verdad, pero también, hermanos, el Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo es que iba a redarguir al mundo de pecado y de justicia y de juicio. ¿Quién, hermanos, decimos? ¿O quién dice la palabra de Dios? El Espíritu Santo. ¿Pero de qué manera, hermanos? ¿Acaso el Espíritu Santo, sabemos que su nombre lo dice, Espíritu, no se ve, ¿verdad? ¿De qué manera iba a redarguir al mundo de pecado? ¿De qué manera, hermanos, iba a redarguir o hacer ese juicio e iba a hacer justicia a ese Espíritu Santo? Exacto. ¿Pero de qué manera? ¿Cómo lo hace? Sí, vamos a leerlo, miren, vamos a ver. ¿Para quién era el Espíritu Santo, hermanos? ¿Quién lo iba a recibir?
Sí, bueno, en ese entonces les decía, los apóstoles, la iglesia de Dios, ellos iban a recibir el Espíritu Santo, hermanos. Y la obra del Espíritu Santo era de redarguir al mundo de pecado y de justicia y de juicio. Esa iba a ser la labor del Espíritu Santo en el creyente, en el fiel de la iglesia. ¿Sí? Vamos a leerlo. San Juan, aquí mismo, capítulo 20, versículo 19. En adelante. Dice San Juan 20, 19, y como fue la tarde aquel día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas donde los discípulos estaban juntos por miedo de los judíos, vino Jesús y púsose en medio y díjoles, paz a vosotros. Y cuando hubo dicho esto, mostróle las manos y el costado, y los discípulos se gozaron viendo al Señor. Entonces les dijo Jesús otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Verso 22. Y como hubo dicho esto, ¿qué hizo, hermanos? Sopló y díjoles, tomad el Espíritu Santo. Verso 23. A los que remitiere los pecados, les son remitidos. Y a quienes los retuvieres, ¿qué cosa? Serán retenidos. ¿Qué significa estas palabras, hermanos? Si nos damos cuenta cuál fue el propósito también de que los discípulos, cuando se les aparece el Señor Jesús, les da, fíjese, a veces decimos que recibieron el Espíritu Santo en el día de Pentecostés, ¿verdad? Que a veces así decimos. Pero hermanos, ellos no esperaron hasta el día de Pentecostés, sino que cuando se les aparece el Señor Jesús, ¿verdad? Él inmediatamente cuando se les aparece, parece que si seguimos leyendo, en la ocasión cuando ya está Tomás, ¿verdad? Porque en la primera aparición no estaba Tomás, pero ya en la segunda sí. Y Jesús, hermanos, cuando se presenta delante de ellos, sopla. ¿De una manera física? Pues yo creo que sí. Sopla y les dice, ¿qué cosa? Tomad el Espíritu Santo. ¿Y qué iba a hacer el Espíritu Santo en ellos? A los que remitieren los pecados, les serán remitidos. Y a los que les retuvieres, ¿serán qué? ¿Qué estaban recibiendo, hermanos, los apóstoles? Autoridad. ¿Para qué, hermanos? Para juzgar. ¿O no? ¿Y qué quiere decir remitir? Perdonar. Y retener, no perdonar. Entonces, hermanos, eso por lo general casi no se menciona, no se predica, pero esa es la verdad, allí está escrito, hermanos. Los discípulos recibieron la autoridad de Cristo y del Espíritu Santo para juzgar, porque esa era la labor del Espíritu Santo. Así lo acabamos de leer cuando dijo el Espíritu, si no viniera el Espíritu Santo no viene, si no voy, pero si viniera el Espíritu Santo, Él no tan solamente les enseñará, sino que Él redarguirá el Espíritu Santo al mundo ¿de qué? De pecado, ¿verdad? Y de justicia, porque ya me voy y no me veréis. Y de juicio, porque el príncipe de este mundo es ¿qué? Juzgar. El príncipe de este mundo, hermanos, es engañador y está engañando al mundo y también no tan solamente al mundo. ¿Ustedes creen que se introduce en la iglesia? Sí, pues es el príncipe de este mundo, estuvo en el paraíso. Entonces, hermanos, pero el Espíritu Santo, hermanos, está juzgando a este príncipe de este mundo. ¿A través de quién juzga el Espíritu Santo? A través de los discípulos, a través de los apóstoles que recibieron esa virtud para juzgar. Sí, esto, hermanos, no es para no malinterpretar. Decimos, pero es que nosotros no debemos de juzgar a nadie, ¿verdad que sí? Y es cierto, en cierta manera, hermanos, el Señor Jesús también lo dijo, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con la vara que midas os seráis medido. No juzguéis según las apariencias, eso es muy cierto, ¿verdad? El hacer un juicio, hermanos, debe de ir conforme a la voluntad de Dios, pero si no va conforme a la voluntad de Dios, entonces este juicio no es de Dios. Es un juicio personal, particular de uno.
¿verdad? Pero el Espíritu Santo obra en el creyente, en el fiel, para determinar un juicio. Pero no es uno. ¿Quién es? El Espíritu Santo, porque así dice la Escritura. ¿Tanto es así? Pues yo creo que sí, porque la palabra de Dios lo dice. Y vamos a ver un ejemplo. Bueno, a ver si nos da tiempo unos 2 ejemplos, ya que el tiempo apremia. Un ejemplo, hermanos, que nosotros lo conocemos y es muy conocido. Hechos capítulo 5. Versículo 1 en adelante. Mas un varón llamado Ananías, Hechos 5, con Safira su mujer, vendió una posesión y defraudó del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo una parte púsola a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón a que mintieses al Espíritu Santo y defraudases del precio de la heredad? Reteniéndola no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu potestad. ¿Por qué pusiste en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Entonces Ananías, oyendo estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que le oyeron. Y levantándose los mancebos le tomaron y sacáronlo, sepultándolo. Y pasado espacio como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Empero Pedro le dijo: dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué os concertasteis para tentar al Espíritu del Señor? Y he aquí a la puerta de los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán. Y luego cayó a los pies de él y expiró. Y entrados los mancebos la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino un gran temor en toda la iglesia, en todos los que oyeron estas cosas. Aquí, hermanos, ¿qué hizo el Espíritu Santo, hermanos? ¿Habrá hecho juicio a la iglesia? ¿O cómo se llama? ¿Cómo le llamaríamos a esto? Sí, hizo un juicio. ¿Quién lo hizo, hermanos? ¿Pedro o el Espíritu Santo? Bueno, Pedro fue el medio, pero en realidad ¿quién lo hizo? ¿Quién es? El Espíritu. Porque así dijo Pedro: no has mentido a los hombres, sino ¿a quién? A Dios. A nosotros nos puedes engañar, pero es al Espíritu Santo al que estás tú queriendo engañar, que desde luego no lo engañas, ¿verdad? Porque Dios sabe todas las cosas. El que se engaña es a sí mismo uno. Entonces, hermanos, nos damos cuenta pues que el Espíritu Santo a eso fue enviado, para hacer justicia, para redarguir al mundo de pecado y para hacer juicio, para que el príncipe de este mundo sea juzgado, y está siendo juzgado. ¿Qué había pasado con esta pareja, hermanos? Pues eran fieles también, habían aceptado a Jesucristo, hermanos, y estaban caminando bien. Pero cuando vieron, hermanos, el dinero, bueno, a lo mejor así no dice lo que voy a decir, pero yo quiero imaginarme. Oye, Ananías, ¿no crees que es muchito lo que vamos a dar? Nos costó tanto. Hay que dejarnos una partecita, y nada más damos una cuanta parte. Bueno, sí, verdad, tienes razón, está bien, mujer. Y los dos se concertaron, ¿verdad? Y no se percataron o no tuvieron ese cuidado de que a Dios no se le engaña, ¿verdad? Dice, ni modo que se dé cuenta, Pedrito, él no sabe, ni estudió ni sabe las matemáticas, no sabe. Pero el Espíritu Santo sí sabe, hermanos. Y Pedro, por el Espíritu Santo, le dijo: ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? ¿Sí? Por el Espíritu Santo, el apóstol Pedro juzgó a esa pareja. Y dice que en el instante, hermanos, Ananías cayó muerto, ¿verdad? Por atentar contra el Espíritu Santo. ¿Qué nos da a entender, hermanos? ¿Que al Señor le agrada el engaño?
¿sí? No, que seamos sinceros, ¿verdad? Que nuestro amor hacia nuestro Dios sea honesto de verdad, porque no vamos a engañar al hombre, no nos podemos engañar, a Dios nadie le puede engañar. Entonces la cosa sí es seria y el Espíritu Santo esa es labor que hace en el creyente, ¿verdad? Pero cuando el creyente, hermanos, se deja llevar por la tentación y entonces ya no, y el Espíritu Santo lo que hace, dice, pues yo ya no puedo morar aquí. ¿Y qué dice Satanás? Dame permiso, yo ahí sí quepo. ¿Verdad que sí? ¿Quién mora en el corazón del hombre? ¿O el Espíritu Santo? ¿O quién más? O Satanás, uno de los dos. Pero los dos no pueden morar juntos, o uno o el otro. Y también pues Zafira, hermanos, pues habiéndose concertado, pues también, hermanos, significa que Dios también pues aborrece que, hermanos, la concertación, ¿verdad? Que uno consienta el pecado, hermanos, pues también uno lleva pecado. Si uno sabe que está obrando mal y no reprende el pecado, también uno la lleva. Esto, hermanos, es necesario para que nosotros vayamos entendiendo, ¿verdad? No es la intención solamente de decir, hermanos, pues meter miedo, no, hermanos, sino todo esto es para que nosotros con ese temor, ese miedo, no sea un miedo, hermanos, de morir, sino un temor de respeto, de reverencia, de amor a nuestro Dios, que es realmente que eso es lo que Dios quiere, ¿verdad? Vamos a ver, hermanos, otro ejemplo acerca, hermanos, de cómo nuestro Dios está juzgando a la iglesia a través de su Santo Espíritu, a través, hermanos, de su ministerio, a través de los fieles a Dios. Desde luego, el Señor va a usar a los fieles para juzgar, hermanos, a la iglesia por su Espíritu Santo. Aquí vemos que Dios usó al apóstol Pedro, pero el apóstol Pedro, hermanos, también no deja de ser un ser humano. Puede cometer errores, también puede cometer errores. Todos cometemos errores. Pero es bueno, hermanos, que también recibamos corrección para no caminar conforme al pecado, sino conforme a la voluntad de Dios. Nada más de manera así, le quiero comentarle, hermanos, para ahorrar un poco de tiempo. Se recuerdan que el mismo apóstol Pablo, hermanos, le amonesta a Pedro también, ¿verdad? Pedro, hermanos, hace juicio, pero no queda exento, hermanos, de que él comete errores, también comete errores, ¿verdad? Dice que en cierta ocasión Pedro va a Antioquía y empieza a comer con los gentiles, bien contento, pero cuando vienen los judíos, los de la circuncisión que hacía Pedro, dice, yo no estaba con ellos, solamente estoy, ¿verdad?, inventando las palabras. ¿Por qué? Porque él dice que se retraía y se hacía a un lado. Dice, yo nada más pasaba, pero no estaba con ellos. Y dice que Pablo, cuando lo miró que estaba haciendo eso, le resistió en la cara porque era de condenar. Y no tan solamente él, sino los demás que le acompañaban también consentían en eso. Dice, si tú siendo judíos vives como los gentiles, ¿por qué constriñes a estos a judaizar? Eso no está bien. Y nos damos cuenta, hermanos, que el Espíritu Santo, hermanos, obra en los apóstoles, en los fieles, para llamarle la atención al otro. Entonces San Pablo, hermanos, le amonesta a Pedro, el mismo Pedro que había sido usado por el Espíritu Santo, hermanos, para juzgar el caso de Ananías y Zafira. Él mismo también fue corregido en cierta ocasión, ¿verdad? Por eso es importante, hermanos, que la iglesia de Dios se conduzca con humildad, ¿verdad? Si hoy me toca corregir a alguien, tengo que estar preparado también, porque puedo cometer errores y puedo ser también reprendido de alguien. Es más, no necesariamente tiene que ser también de un obrero, de un, ¿verdad?, predicador, a lo mejor de un congregante, pero que es fiel a la palabra del Señor. Puedo ser corregido por él. Y debo de ser humilde, ¿verdad?, y de entender que yo he cometido un error, e inmediatamente corregirme y pedir perdón a Dios, y posiblemente a aquel que, hermano, se ofendió, ¿verdad? Entonces debemos de conducirnos en humildad, en justicia. Bien, vamos a ver otro caso, hermanos, que es un poco fuerte este caso que vamos a ver, pero está escrito, hermanos, está en la Biblia. No lo podemos decir, que no hay que leer esto, ¿verdad? No lo digamos. Y hermanos, y lo que estamos diciendo no es
con la mínima intención de señalar a nadie, solamente es la voluntad del Señor para que nosotros tengamos ese cuidado, ¿verdad? De no vayamos a caer en esa degradación, o si miramos también debemos de tener ese cuidado cómo actuar. Primera de Corintios capítulo 5, dice así, versículo 1 en adelante. Primera de Corintios 5:1. De cierto se oye que hay entre vosotros, ¿qué cosa? Está fuerte esa palabra. Y tal fornicación cual ni a uno se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tenga la mujer de su padre. Y ustedes, porque vosotros quiere decir ustedes, dice, y vosotros estáis hinchados. Y no más bien tuvisteis duelo para que fuese quitado de en medio de vosotros el que hizo tal obra. Y ciertamente como ausente con el cuerpo, más presente en el espíritu, ya como presente he juzgado al que esto ha cometido. En el nombre del Señor nuestro Jesucristo, juntaos vosotros y mi espíritu con la facultad de nuestro Señor Jesucristo, y el tal se ha entregado ¿a quién, hermanos? A Satanás para muerte de la carne, porque el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Bueno, se oye un poco fuerte este caso, y vemos aquí a Pablo tomando, hermanos, la autoridad de Cristo que le ha dado, ¿verdad? Y hermanos, no lo dice de una manera agradable, lo dice de una manera indignada, porque le habían dicho lo que estaba pasando en Corinto. Pero él, hermanos, por el Espíritu de Dios, determina y dice, se oye una fornicación entre ustedes, una fornicación que ni entre los gentiles se oye. Es un escándalo. Dice, pero eso no es todo. Lo peor es que ustedes están hinchados. ¿Qué dice hinchados? Sin hacer nada, ¿verdad? Y dice, júntense, dice, mi espíritu y ustedes, dice, yo ya lo he juzgado, dice, y el que cometió tal cosa, con la facultad de nuestro Señor Jesucristo, júntese con mi espíritu, y el tal se ha entregado ¿a quién? Ay, Pablito, pues no tienes misericordia de este personaje. Qué ingrato, Pablito, hay que darle un chance. Posiblemente, hermanos, ya le habían llamado la atención, porque esa es la regla bíblica. La regla bíblica es, si tu hermano pecare contra ti, ve y ¿qué? Repréndele. Y si no te oyere, toma a 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Pero si no oye a estos 2, dilo a la iglesia. Y si no oye a la iglesia, ¿qué cosa? Tenlo por étnico y publicano. Esa es la regla bíblica. Posiblemente a este personaje ya le habían llamado la atención, pero hermanos, allí estaba y estaba cometiendo el pecado de fornicación que tenía la mujer de su padre, y el apóstol San Pablo ya no pudo y les dijo que no consintieran más el pecado, que usaran la facultad que habían recibido de Cristo Jesús, como el apóstol Pablo. Ciertamente, hermanos, en la iglesia de Dios posiblemente no se ha dado un caso aquí en esta época, pero acordémonos, veamos claramente que sí sucedió en la época de Corinto, hermanos. ¿Y era la iglesia de Dios o era otra religión? Era la iglesia de Dios, hermanos. Y la iglesia de Dios, hermanos, estaba tomando las cosas de una manera que, pues, ay, déjalo, el Señor lo va a juzgar. No, y es ahí donde el apóstol San Pablo dice, no podemos seguir consintiendo ese pecado de fornicación. Cuando dice que se ha entregado a Satanás, hermanos, es que sí se debía, hermanos, de decirle que no podía, así dice más adelante, vamos a leerlo. ¿Qué quiso decir el apóstol Pablo con eso de que se ha entregado a Satanás? Vamos a leer allí mismo el versículo 9 de allí mismo, 1 de Corintios 5, 9. Os he escrito por carta que no os envolváis con los fornicarios,
no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería menester salir del mundo. Mas ahora os he escrito que no os envolváis, es a saber que si alguno llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aunque comáis. Porque ¿qué me va a mí en juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están adentro? Porque a los que están afuera Dios juzgará. Quitad pues a ese malo de entre vosotros. Es claro y severo la palabra de Dios a través de Pablo, pero era necesario, hermanos. Repito, posiblemente ya cumplió con los requisitos de ese proceso, hermanos, de una llamada de atención, ¿verdad? Quizás de reconciliación, pero no fue posible. Bueno, el tiempo apremia, hermanos, lo que el Señor quiere darnos a entender y enseñarnos, que no es correcto, hermanos, primero, practicar el pecado, segundo, consentir el pecado. Debemos de denunciar el pecado, debemos de arrepentirnos si hemos cometido pecado, ¿verdad? Prácticamente eso es, ya casi vamos a ir finalizando, el tiempo, hermanos, nos hace falta, decía. Vamos a ver otros versículos, dice así, Primera de Corintios, antes de 1 Corintios, 1 Timoteo 5, 17 al 25. Primera de Timoteo, capítulo 5, verso 17 al 25, dice así. Del 24, para ahorrar tiempo, nada más. 5, 24 de Primera de Timoteo. Dice así: los pecados de algunos hombres, antes que vengan ellos a juicio, son manifiestos, mas a otros les vienen después. Asimismo, las buenas obras antes son manifiestas, y las que son de otra manera no pueden ¿qué? Esconderse. Ciertamente, hermanos, el hombre, se nos predicaba ayer, ¿verdad? Escuchaba la frase de uno de nuestros hermanos que decía: engañoso es el corazón del hombre, ¿quién lo entenderá? Solamente Dios, hermanos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo puedo estar predicando aquí de justicia, ¿verdad? Puedo estar hablando de juicio. Pero quién sabe, hermanos, que a lo mejor yo tengo una doble vida. Que atrás, hermanos, hago cosas indebidas. ¿Quién sabe, hermanos? Solo Dios, hermanos. Dios, por eso dice la palabra de Dios que algunos pecados son manifiestos antes de que llegue. Perdona, otra vez dice, como dice, ya no, perdí el versículo, dice, algunos pecados, dice, los pecados de algunos hombres antes que vengan ellos a juicio son manifiestos, mas a otros les vienen, ¿qué cosa? Después. ¿Sí? Entonces así es, y a lo mejor vivimos en pecado y nadie lo sabe, pero el que lo sabe es Dios, ¿verdad? Pero llegará el momento en que Dios dará a conocer todo lo encubierto de todos los hombres. Por eso vamos a leer lo que dice Primera de Corintios capítulo 11, ya sería el penúltimo. 11:30 dice así, Primera de Corintios. Dice Primera de Corintios 11:30, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Que si nos examinásemos a nosotros mismos, cierto no seríamos ¿qué? Mas siendo juzgados, somos castigados del Señor, para que no seamos condenados, ¿con quién? Con el mundo. Entonces, hermanos, es mejor que el Señor, hermanos, nos castigue, haga juicio en su iglesia. ¿Es mejor o queremos ser condenados con el mundo? No, ¿verdad que no? Mejor que nos castigue el Señor, hermanos, si hemos cometido una falta, un error, un pecado, hermanos. Perdóname, Señor, y si he de recibir mi justo castigo, castígame mejor aquí, pero que no sea condenado ¿con quién? Con el mundo. Así es, hermanos. Entonces, el juicio, casi finalizamos, que Dios ha dado al Espíritu Santo para juzgar a la iglesia, es un juicio, hermanos, de disciplina. Es un juicio, hermanos, de reconciliación.
¿verdad? Es un juicio, hermanos, para que nosotros de reflexión, pero no de condenación. El de condenación, hermanos, ¿verdad? El que va a determinar ese juicio, ¿quién es? Nuestro Dios. Nunca, hermanos, Dios le ha dado la autoridad a la iglesia para juzgar, para condenar al mundo, porque eso no vino Jesús. Jesús vino, hermanos, a salvar al mundo. Y esa es la labor del Espíritu Santo, de juzgar, de hacer justicia, de hacer juicio, y lo hace a través de los fieles de la iglesia de Dios. Así que, hermanos, es mejor, dice aquí, que nos examinemos a nosotros mismos, para que no seamos condenados con el mundo. Vamos a finalizar con lo que dice segunda carta del apóstol Pedro, hermanos, si me ayudan a buscarlo. Con este versículo terminamos, claro que sí. Vamos a leer todos juntos. Perdón, hermano, dije Pedro, pero es primera de Juan, hermanos. Voy a leer desde el versículo 6 hasta el 10, pero me ayudan a leer todos juntos el capítulo 2 del 1 al 2, ¿verdad? Nada más los dos versículos, ¿sí? Del capítulo 2 de Primera de Juan. Su servidor leerá desde el capítulo 1 del verso 6 al 10 y ustedes me ayudan con el versículo 1 y 2 del capítulo 2, ¿sí? Dice así la palabra del Señor. Si nosotros dijéramos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no hacemos la verdad. Mas si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión entre nosotros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si dijéramos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no hay verdad en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para que nos perdone nuestros pecados y nos limpie de toda maldad. Pero si dijéramos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Todos, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Amén. Así es, mis amados hermanos, examinémonos a nosotros mismos. Hay algo, hermanos, que sentimos como un espíritu de culpabilidad, hermanos. Tenemos un abogado, que es nuestro Señor Jesucristo, y Él está, hermanos, para perdonarnos nuestros pecados, si ya hemos pecado, ¿verdad? Y Él es fiel para que nos perdone de todos nuestros pecados, hermanos. Y dice el Proverbios, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, ¿qué cosa? Alcanzará misericordia. Que así sea, hermanos, siempre con toda humildad, reconciliémonos con nuestro Dios y con todos nuestros hermanos. Que Dios les siga bendiciendo. Paz a vosotros.